Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Esta semana es una semana muy especial que estudiaremos números 11 al 14 y los capítulos del 20 al 24. ¿Sí? Titulado No seáis rebeldes contra Jehová ni temáis. Entonces vamos a dar inicio con el estudio del primer principio. Hablar contra su profeta ofende al Señor. Veamos lo que sucedió en el pueblo de Israel. Números, capítulo 12, de los versículos del 1 al 2, nos dicen. Verso 1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés, a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer etíope. Aquí en este versículo nos dice que María y Aarón hablaron contra Moisés, contra el profeta del Señor. Comenzaron a murmurar a causa de su matrimonio con una mujer etíope. ¿Sí? Veamos lo que acontece. El versículo 2 nos dice, y dijeron, estos fueron sus murmuraciones. ¿Solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Jehová todo lo oye, el Señor todo lo oye. Cada pregunta, cada murmuración, aún nuestros pensamientos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo sabe. Si hemos tenido malos pensamientos contra nuestros líderes, contra nuestro amado profeta, debemos arrepentirnos. En una oportunidad, un hermano, una hermana, estaban murmurando y hablando mal contra un líder. Decían que el líder era deshonesto, no cumplía con la ley. Si bien es cierto, pueden tener razón. Pero no debemos murmurar. Si hemos visto algo de algún líder, como buenos hermanos y hermanos, vamos y nos esforzamos por hablar con ese líder. Puede ser un consejero, el obispo, hasta el presidente mismo. Vamos y hablamos personalmente, pero no regamos el mal que lo haya hecho a otras personas, sino directamente vamos con el líder, con la autoridad, y le decimos, le compartimos. Desde nuestro punto de vista podemos estar equivocados. O el presidente, o el obispo, o el consejero, o el líder puede estar equivocado desde ese punto de vista. Por eso podemos conversar. Si no nos hacen caso, entonces vamos a la autoridad superior. Si por A o B vemos un mal en un obispo, vamos al presidente estaca. Pero primero hablamos con nuestro obispo. Porque si vamos directamente con el presidente estaca, va a parecer chisme. Es cierto, no somos perfectos. Tenemos fallas, queridos hermanos, hermanas. Como líderes fallamos también. Recordemos que la iglesia es como un hospital donde vamos todos los que hemos sufrido. ¿Sí? Todos los que alguna vez hemos estado torcidos. Y vamos a enderezarnos. Y para algunos nos cuesta mucho trabajo poder enderezarnos. Y lo hacemos muy lentamente. Por ahí hay algunos que lo hacen muy rápidamente. Con esto no es para disculpar a los que realmente tienen fallos. Sí, sino es para ayudarnos los unos a los otros. Nos necesitamos los líderes como los miembros de la iglesia. En una oportunidad,
nos relató justo un obrero del templo, en el Santo Templo. Él estaba sirviendo como en una misión por el norte del Perú y le invitaron las familias porque una de sus hijas muy posiblemente había estado jugando con la Ouija y se le habría entrado demonios a su ser y hablaba barbaridades y decían que hasta flotaba. Y los elders fueron a su casa y verdaderamente estaba amarrada la joven sobre la cama porque hablaba intropellos, blasfemias. En verdad estaba endemoniada. Y dice que ellos se asustaron, los misioneros, al ver eso y como que vieron que también flotaba. Bueno, la película del exorcista, si alguien lo ha visto, bueno, no es nada ante la realidad. Entonces, dicen los misioneros preocupados, que no sabían qué hacer. Y la familia le pedían que le dieran una bendición de salud. Así es que los misioneros llamaron a su presidente de misión y le contaron y le relataron. Y el presidente de misión, muy sereno, muy tranquilo, dijo: muy bien, Elder, denle la bendición que los padres solicitan. Ellos trataron de decir que como era posible, pero le hicieron caso, obedecieron y fueron. Y pusieron sus manos, lo ungieron, le pusieron sus manos sobre ella y la chica blasfemaba, gritaba. Y pusieron sus manos sobre la cabeza de la chica. Y él blasfemó. Abraham, luego de haber impuesto las manos, haberla bendecido, habrán votado al sargento, pero no al capitán. Es lo que respondió la chica en una voz muy horrible. Ellos se asustaron, no se había calmado. Nuevamente llamaron a su presidente de misión: a eso nos ha dicho esto acá. La cosa era seria. Y el presidente dijo: tengo fe, ustedes pueden hacerlo. Háganlo. Y el que nos relataba dice que cuando estaba dando la bendición, estaba dando con un elder americano. El elder americano estaba muy seguro, pero él comenta que él estaba con algo de miedo. La próxima vez, la segunda vez que lo hizo, ya se puso más fuerte, ya estaba más sereno, más tranquilo. Y el elder americano también estaban ambos muy serenos y fueron con toda la energía y con toda la fe. Y pusieron nuevamente su mano y en el nombre de Jesucristo sacaron. Y la chica dejó de flotar, dejó de todo hacer y se tranquilizó. Los demonios, al parecer no había muchos demonios en esa chica. Se tranquilizó. Comenzó a llorar y con su voz normal de la jovencita. Ella era miembro de la iglesia, sus padres también. Y todo terminó muy bien. Pero los padres le relataron algo a los misioneros. Y ahí va. Primero habían llamado a su obispo para que le diera la bendición. Y la chica, en su estado endemoniado, le dijo: ¿tú, obispo, con qué autoridad me vienes a sacar a mí? Si eres un borracho, vete de acá. Dice que el obispo, pues cuando escuchó esas voces de la chica, con una voz, pues, fea,
Se le paró todos los pelos, la cabella, todo se asustó y se salió corriendo de la casa, de su casa. No lo pudo hacer. Se fue corriendo. Es cierto, muchos de nuestros líderes pueden ser no perfectos. Dios lo sabe. Estamos en un lugar, como repito nuevamente, la iglesia es como un hospital donde vamos a curar, a sanar de nuestros males. Posiblemente de esa experiencia el obispo nunca más volvió a tomar ni una sola copita, porque aprendió, pero con buen susto. A veces tenemos que pasar y algunos aprendemos muy rápidamente, muy dócilmente, muy sencillo, con mucha humildad, y algunos, bueno, a veces necesitamos unos latigazos. Así es como aprendemos. Recordemos que todos somos diferentes y tenemos diferentes maneras de aprender, y el Señor lo conoce y el Señor sabe. Y el Señor tiene paciencia con nosotros, con nuestros líderes, que todos estamos aprendiendo. Ayudémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces veamos, continuamos con Números, nos vamos a Números, vamos a leer los versículos 13 y 15. El acontecimiento. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés, el hermano de María, con mucho amor clamó a Jehová porque vio que su hermana a María, por haber murmurado, hablado mal contra el profeta, contra su hermano Moisés, le dio la lepra. Y Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Pidió con gran fe. Veámoslo si realmente se sanó en el momento preciso. En el verso 15 dice: así María fue echada del campamento durante 7 días. Fue echada, tenía que cumplir la ley de los 7 días. Todavía estaba con la lepra. Y el pueblo no siguió adelante hasta que María fue readmitida. Todos se preocuparon, era la hermana del profeta. Y todos, imagino que todos se enteraron de que había hablado mal contra el profeta. Al cabo de 7 días, nuevamente fue sanada. Sí. Tengamos cuidado entonces en hablar mal de nuestros líderes y de nuestros hermanos. Si hemos visto algún mal en algún hermano o alguna hermana, hablemos con él. A solas. Sí, a solas. Ayudémonos los unos a los otros. Y si no se arregla, van al líder superior. Si es una hermana, un hermano, a su presidente de quórum, a su presidente de la sociedad de socorro. Si es un líder, a su obispo o a su consejero. Y así sucesivamente. Sí. Tampoco nos debemos quedar callados si vemos algo malo, alguna ley violada. Sí, no es bueno, porque también quedaríamos incómplices, pues no le ayudamos. ¿No? Algunos podemos decir: no, que va, no es mi problema, no es mi asunto. Pero tampoco con eso ayudamos. Para eso podemos hablar con esa persona. Porque desde nuestro punto de vista puede estar mal. Y conversando podemos llegar a la conclusión que está bien lo que está haciendo. Tengamos cuidado también. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista de lo que vemos a veces. Y lo que vemos no puede ser lo que pensamos. ¿Sí? Y cuando ya nos aclaran, vemos que en verdad no estaba equivocado. Tengamos cuidado. Veamos entonces, continuemos con el principio que hemos aprendido aquí. Si hablamos mal contra nuestro profeta o los profetas del Señor, ofendemos al Señor. ¿Sí? Es el principio que hemos aprendido. Hablar contra nuestro profeta o los profetas del Señor, hablar mal,
ofendemos al Señor. Tengamos muy claro. Sí, porque ellos son los ungidos del Señor. No debemos alzar nuestro calcañar contra los ungidos del Señor, porque ofendemos al Señor directamente. Así que tengamos cuidado en cómo hacemos funcionar nuestra boca. Antes de abrir nuestra boca, pensemos. Es el mejor consejo que dan los sabios. Es mejor estar calladito antes de abrir nuestra boca y hablar apresuradamente, porque nos podemos equivocar. ¿Sí? Continuamos. Moisés era muy manso. El profeta Moisés era, dice, muy manso. Veamos. Números 12. Seguimos con número, capítulo 12, el verso 3 dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy manso. Más que todos los hombres del planeta Tierra. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Veamos lo que significa mansedumbre manso. Según la guía de estudios de las Escrituras, manso significa temeroso de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entonces ya sabemos el significado de manso. Entonces Moisés era temeroso de Dios, era recto, muy humilde, presto para aprender y paciente para sufrir. Y creo que él fue el más paciente. Imagínate, millones del pueblo de Israel. Y todos a veces, todos se quejaban cuando venían las quejas a él. Y tenía que tener una paciencia, son millones. Los mansos están dispuestos entonces a seguir las enseñanzas del Evangelio. Que podamos ser mansos, queridos hermanos y hermanas. En Juan 13, en los versículos de 4 al 5, nos da el ejemplo nuestro Salvador Jesucristo acerca de la mansedumbre. Veamos. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos aquí que nuestro amado Salvador Jesucristo fue, cuando estuvo en Jerusalén, un hombre muy humilde, muy manso, muy servicial, aun siendo el Dios de Israel. Lavó los pies de sus apóstoles, enseñándoles la humildad, la mansedumbre, el amor por su prójimo. Y lo enseñaba con la práctica, no con las palabras, sino practicando directamente. Veamos otro principio. Con fe en el Señor podemos tener esperanza en el futuro. Veamos este principio. Números 13. Vamos a leer los versos del 23 al 33, el suceso. Veamos, verso 23. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Verso 24. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron el informe a ellos, y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Verso 27. Y le contaron a él, y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Verso 29. Amalek habita en la tierra del sur, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Hasta ahí estaban dando un informe al profeta Moisés y Aarón, y a todo el pueblo, de lo que habían visto, ¿sí? De lo que habían traído, y de los acontecimientos que les sucedieron a ellos. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos enseguida y poseémosla, porque ciertamente podremos apoderarnos de ella. 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Al parecer, el resto de los 12 hombres que habían salido, uno de cada tribu de Israel, Caleb y uno de sus compañeros, no se atemorizaron. O dijeron: vamos, subamos, porque confiaban en el Señor. Pero al parecer, el resto, los 10 hombres, subieron con él. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos habían visto. Tenían otro punto de vista. Hemos hablado hace unos minutos acerca del punto de vista. Cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, vamos a tener un punto de vista, aún contemplando la misma escenario, la misma visión, o los mismos hombres, o la misma población. Si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, posiblemente nos asustemos, como le ocurrió a estos hombres, estos 10 hombres que se asustaron, porque dijeron que eran más fuertes que nosotros. Se olvidaron que realmente el pueblo de Dios era más fuerte, por lo que tenían a Dios como su capitán en jefe, que iba a ir adelante en sus batallas. Se olvidaron de eso. Se dejaron atemorizar por las cosas que vieron sus ojos carnales, sus ojos naturales. Mientras Caleb vio con los ojos espirituales. Vio que le era fácil, porque sabía que iba acompañado con el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales, y que no estaba solo. Veamos el verso 32. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense, el pueblo escucharon más a los temerosos y comenzaron a decir cosas como esta: que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imaginen que digan, el pueblo se asustó: traga. ¿Cómo es eso que un pueblo que traga a sus moradores? Imagínense el miedo que les causó. Comenzaron a agrandar el miedo, a asustar a los demás. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Posiblemente tenían 2 metros, 2 metros 10, pero ellos lo veían como de 2 metros, 3 metros. Algunos habrán visto: oh, tiene 4 metros. Imagínense la gente cómo habla. En cambio, Caleb lo vio pequeños. ¿Sí? Porque tenía a Dios a su lado. Veamos el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Miren hasta qué extremo llegaron, como langostas. ¿Saben el tamaño de una langosta? Es este tamaño. Y nosotros, miren cómo el temor puede hacer que ellos se sientan como una langosta pequeño, que pueden ser pisados por un gigante. O sea, yo soy el gigante y este es una langosta. Ellos se sintieron como una langosta pequeñito, que podían ser aplastados, como aplastamos a las langostas cuando están en nuestro territorio, en nuestros embrios. Ellos se sintieron así. Caleb no. Caleb se sentía un gigante alrededor de ellos. ¿Quién le hacía sentir un gigante? El Espíritu del Señor.
No tenía temor, no tenía miedo, porque estaba con el Señor. Qué gran diferencia entre Caleb y los demás hombres, que vieron las mismas cosas que vieron, porque Caleb vio y los otros hombres también vieron lo mismo. Pero cada uno tuvo un punto de vista de acuerdo con los ojos espirituales. Al parecer que los restos, a salvo Caleb estaba viendo con los ojos espirituales, con el Espíritu Santo, y el resto posiblemente olvidaron al Señor, olvidaron al Espíritu Santo y se dejaron llevar por el hombre natural, por los ojos naturales, y se atemorizaron y tuvieron miedo. Principio. Con fe en el Señor podemos tener esperanza en el futuro. Seamos a quien nos da un buen ejemplo, Caleb. Que tengamos presente a Caleb en nuestras vidas, que él era un hombre de fe en el Señor. Tenía fe en el Señor. Así como Caleb podemos tener esperanza en el futuro. Un hombre con fe tiene esperanza en el futuro, porque sabe que el Señor está con nosotros. Con fe en el Señor podemos tener esperanza en el futuro. En el futuro nos irá bien. Al final, el bien siempre triunfa. Y si estamos al lado del bien, triunfaremos. Si estamos al lado del Salvador, triunfaremos. Porque al final, el Salvador triunfará. Aplastará la cabeza de Satanás. Triunfaremos, queridos hermanos. Pasemos las pruebas en esta tierra de probación junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tomado de su mano, aferrándonos a la palabra de Dios, a las enseñanzas de los profetas, a las enseñanzas y guías del Espíritu Santo. Otro principio que vamos a estudiar: si acudimos a Jesucristo con fe, Él nos puede sanar espiritualmente. Y muchos de nosotros necesitamos hoy sanar espiritualmente. Así que acudamos a Jesucristo con fe. Veamos Números 21, en los versículos del 4 al 9. Verso 4 dice: y partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Se abatió, se cansaron, se les cayó pues el ánimo de todo el pueblo por el camino. Veamos lo que sigue. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se habían fastidiado del pan, del maná que Dios les daba. A veces podemos estar pasando por pruebas difíciles, queridos hermanos. Tengamos cuidado en tener pensamientos como el pueblo que tuvo contra Moisés y contra Dios. Si lo hemos hecho, arrepentimos. Hay que arrepentirnos. Mientras tengamos vida aquí en esta tierra, debemos arrepentirnos. Solo nosotros sabemos. Y Dios lo sabe. Arrepintámonos de nuestros pecados, de haber hablado mal contra Dios y nuestro profeta. Dios nos perdonará porque nos ama, nos conoce. Tiene fastidio este pan tan liviano. Viene a mi mente a veces que nos puede fastidiar la pobreza, nuestros alimentos que puedan ser sencillos. Quizás muchas familias no tengan el dinero suficiente para llevarse un pollito, un pescado a sus mesas. Y hagan con legumbres, con verduras, sus comidas o con trigo. Y pueden sentirse fastidiados.
queridos hermanos y hermanas. Que cuando nuestras comidas son humildes y sencillas, agradamos más al Señor porque nuestros cuerpos van a estar más fuertes y más sanos. Queridos hermanos, y es porque a veces tenemos que aprender esa manera, humildad. Y el Señor sabe. Porque a veces existe pobre entre nosotros. Es que a veces vivir en pobreza nos hace más humildes que vivir en la riqueza, que nos llena de orgullo, de ego. El Señor nos conoce y permite que seamos a veces algunos pobres, más pobres que otros, porque es su manera de enseñarnos para que seamos humildes. Cuando pasemos esa prueba, sigamos comiendo nuestros alimentos con mucha humildad, con sencillez. Como de seguro en el pueblo de Israel muchos no hablaron mal contra Moisés ni contra Dios, y con toda humildad y regocijo y gozo comían el pan de maná, el maná del cielo. Y posiblemente otros comenzaban a renegar. Tenían fastidio de su alma comer todos los días pan tan liviano. Pero algunos se regocijarían. Seamos como esos algunos que se regocijaban. No pensemos que todo el pueblo estaba. De seguro, así como en todo lugar hay buenos y malos, aún en nuestra iglesia también hay personas malas y buenas dentro de la iglesia, y siendo miembros de la iglesia, muchos miembros de la iglesia actúan a veces de forma mala y de forma buena. De todo hay en el rebaño. En un rebaño hay ovejas negras, ovejas blancas, ovejas chispeaditas. No pretendamos que todos sean ovejas blancas, porque las ovejitas negras pueden ser las más mansas y las más bellas. Y las ovejitas chispeaditas, pues algún día serán unas ovejitas blancas. O darán fruto muchas ovejas blancas. Seamos humildes, queridos hermanos. Continúa con número 21, del 4 al 9, continúa el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Por la blasfemia, por hablar mal contra Dios, por no ser agradecidos por el maná que les dio del cielo y las codornices que le daba en la tarde, porque tenían pan y carne. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Muchos murieron, miles murieron, nos dicen. Veamos el 7. Y entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado. Se habían arrepentido. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró. Moisés les perdonó. Y oró al Señor para quitar esa serpiente. Veamos la respuesta del Señor. El verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Bueno, no les iba a quitar así nomás de fácil. Así que levantó una serpiente. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Verso 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y vemos que muchos no quisieron mirar a la serpiente y murieron. Por ser tan fácil
Solamente tenían que mirar. Ahora, no es que tenían que adorar a esa serpiente, porque luego han salido pues tribus de ahí, comenzaron a adorar a la serpiente que por acá, porque lo sanaba y por acá. Era un mandamiento en ese tiempo del Señor que le dio que miraran. Yo pienso y de esta manera, ¿qué les atemorizaba a ellos? Las serpientes, que ser picados por una serpiente, ¿cierto? Y las serpientes, cuando les picaban, ellos morían o les mordían. Perdón, morder. Entonces, el Señor le hizo muy bien. Si tienen miedo a la serpiente, pues hazte una serpiente de bronce y solamente tienes que mirarla y sanarás. A veces lo que más temor tenemos, en este caso, puede sanarnos. A veces muchos hermanos tienen temor de seguir al Salvador porque tienen que dejar muchos pecados, tienen que dejar de beber, tienen que dejar de ir a las fiestas mundanas, tienen que dejar de fornicar y tienen temor a ello. Y no la abandonen, y no la abandonan. Pues tienen que mirar ese pecado y salir de ahí, no volverlo a hacer. No dejarse picar o morder por esas serpientes venenosas, porque morirán. Solo tienen que mirarlo de lejos. Ir al Señor y arrepentirse de todos sus pecados y nunca más volver a la serpiente, a ver a la serpiente, porque es un símbolo del mal. Nunca mirar la fornicación, nunca mirar el alcohol, nunca volver a hablar palabras soeces, porque viene del mal. Lo miraremos, pero no lo haremos y viviremos. A quien tenemos que mirar es al Salvador Jesucristo. Quien tenemos que seguir el ejemplo es al Salvador Jesucristo. Que tenemos que llegar a ser perfectos como el Salvador Jesucristo. Sigamos sus pasos, su camino, y Él nos dará la vida eterna. El elder Whitney Clayton contó de un obispo que aconsejaba a los miembros de su barrio que enfrentaban diversas dificultades en su vida. Su consejo a los miembros del barrio abarcaba el volver a las prácticas sencillas de la fe, como estudiar el libro de Mormón, pagar el diezmo y servir en la iglesia con devoción. Con frecuencia, sin embargo, la respuesta que le daban a él era de escepticismo. ¿Qué tiene que ver el hacer cualquiera de esas cosas con los problemas que yo estoy afrontando? Aquellos que hacen deliberadamente las cosas pequeñas y sencillas, obedeciendo en maneras aparentemente pequeñas, son bendecidos con una fe y una fortaleza que van mucho más allá de los actos de obediencia en sí y, ciertamente, pueden parecer que no guardan ninguna relación con ellas. Ciertamente, pueden parecer que no guardan ninguna relación con ellos. Pero esos pequeños actos de fe nos ayudarán en las cosas grandes. Nos darán la debida fortaleza espiritual, física. Realmente es maravilloso. Pasa por mi mente, a veces mucho estamos preocupados en lo que comeremos,
y no tenemos a veces mucho que comer. Y con el tiempo se prevé que habrá hambruna, escasez. Y estaba pensando, y mi mente fue a Elías el profeta, con la vida de Sarepta. La viuda fue probada, le hizo pan primero para Elías, y luego cuando fue a hacer pan para sus hijos, para ella, la vasija se llenó de harina de trigo, hizo otra vasija con aceite de oliva. Y comieron pan de trigo con aceite de oliva durante 3 años. Vivieron con solamente trigo. Y eso lo relaciona con Doctrina y Convenios 89, donde el Señor dice: he hecho el trigo para el hombre. Esa pequeña semillita, tan pequeña, queridos hermanos, contiene todos los nutrientes, todas las vitaminas en esa pequeña semillita de trigo. En estos tiempos, muchos hermanos y hermanas desprecian al trigo. No lo quieren comer, el trigo. Una cosa sencilla, barata, porque con un poquito crece, desarrolla. Y a veces prefieren estar desnutridos, comiendo otras cosas, esforzándose por comer otras cosas y quejándose contra el Señor, porque no tienen. Esto que puede parecer que no guarda ninguna relación con ellos, es que de las cosas sencillas y humildes que el Señor ha creado para nosotros, puede alimentar este cuerpo físico. Estoy hablando del trigo, que siento que el Espíritu me hace saber esto, que podamos tener en nuestras mesas el trigo, el cual grano comió nuestro Salvador Jesucristo en sus tiempos. Ahora, si bien es cierto, científicamente y clínicamente, siempre me han dicho que la harina de trigo es dañina para el hombre. Sí, la harina de trigo refinada que venden es dañino para el hombre, pero no el trigo. Muy distinto. El trigo es para el hombre. Quieren hacer pan de trigo, muelan el trigo ustedes mismos y tendrán el trigo verdadero con todos sus nutrientes. Porque la harina refinada de trigo, pues ya le han sacado todas sus vitaminas y solamente ha quedado el gluten. Pues la harina refinada completamente y no tiene vitamina, no tiene proteína, no tiene nada, no tiene magnesio. Tiene nada, prácticamente nada. Pues ese sí daña porque nos hincha, nos engorda, si bien cierto, pero no nos desnutre porque no tiene ningún contenido proteico, ni vitamínico, ni magnesio. Así es que sigamos el consejo del Señor. Nuevamente les vuelvo a pedir que puedan leer Doctrina y Convenios acerca de la palabra y sabiduría que debemos consumir y que no, para que podamos estar sanos y buenos en este tiempo de probación. Hay alimentos que no debemos consumir, porque no fueron hechos para el hombre, sino para los animales y para las bestias del campo. Principio que hemos aprendido en esto.
Si acudimos a Jesucristo con fe, Él nos puede sanar espiritualmente. Repito, si acudimos a Jesucristo con fe, Él nos puede sanar espiritualmente. Yo sé que esto es verdad. Yo sé que si acudo a mi Señor y Salvador Jesucristo, Él me sana. Él me puede sanar de todos mis males, de todas mis enfermedades, tanto espirituales como físicas, como temporales. Mi Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo quieren mi bien y quieren el bien de ustedes, queridos hermanos. Es un Padre amoroso que quiere el bien para ustedes. Guardemos sus mandamientos, guardemos los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y al momento de ingresar a su santo templo. Esta es la única oportunidad que tenemos de seguir a Cristo. No nos desviemos de su camino. Que abandonar en estas alturas a nuestro Salvador Jesucristo sería algo desastroso para nuestras vidas. Caminemos en la mansedumbre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tomados de su mano. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, y nos ama y viene pronto. Viene muy pronto, lo más pronto posible. Prácticamente Él está viniendo ya en estos tiempos hacia nosotros. Él nos está visitando a muchos de nuestros hermanos con visiones y sueños, revelaciones, personal inspiración. Que podamos orar, que podamos obtener el segundo consolador, que es el Espíritu del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. El equipo de Central del Libro de Mormón tiene el privilegio de visitar la nación inca. Desde el 10 de junio al 21 de junio de 2022 estaremos recorriendo la hermosa nación del Perú. Lima, Cusco, Arequipa, para nosotros será una bendición inmensa compartir charlas, experiencias y entrevistas con todos los santos de este hermoso país. Queremos contar contigo. Te esperamos.